Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más del Almuerzo Picante. Estamos terminando este mes de enero y fíjense qué rápido se va el tiempo. Y con el tiempo también están llegando pues una serie de noticias importantes que habrá que analizar y en este programa vamos a hablar de ellas. Ya llegaron los primeros números del censo que se elabora cada 10 años y que se han hecho conteos cada 5 para ir viendo cómo evoluciona. Y ya sabemos cuántos mexicanos somos, por lo menos en un número mucho más cercano a la realidad, más de 126 millones. Hablaremos de esto y otros temas que vienen en los censos. Hablaremos también, por supuesto, del tema de este conjunto de laboratorios que se ponen verdaderamente rudos y que ya ha bautizado nuestro amigo Carlos como el Big Pharma, que tiene el control de pues, prácticamente todas las medidas. Hablaremos de esto, las vacunas y otros temas. Hablaremos también de los temas relacionados con este rumor terrible, nefasto, yo diría, sobre lo que está ocurriendo con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de esos y otros temas estarán con ustedes Óscar Ruiz Vargas. Bienvenido, mi querido Óscar, como siempre. Y bueno, Ulises, auditorio del Nuestro almuerzo. distinguido y nunca bien ponderado Sigifredo Rodríguez Coria, que tiene toda la experiencia, el bagaje cultural, las capacidades para entender este y otros idiomas. Los demás no los habla, pero los entiende. Y por supuesto, nuestro querido amigo Carlos Gómez Bermejo, el hombre de las letras en inglés al derecho y al revés. Pues muy bien, estamos Qué con ustedes. poético anda, maestro. Y empezamos, nombre, si a la rima se le rima. Ahí vamos, este es el almuerzo picante. Pues muy bien, como hemos platicado, le vamos a pedir aquí a nuestro buen amigo el Sigi, el dueño de los fierros y de toda la transmisión. Él es el que está manejando las antenas desde el cerro del Chiquihuite. Bueno, más bien del Chiquihuite, el cerro no, pero ahí es donde lleva luego a veces las cosas. Le hemos pedido que no lleve el pulque porque se chorrea, pero sí las tortillas en el Chiquihuite. Y entonces el buen Sigi nos tiene preparados algunas de las láminas del INEGI, de los números generales que representa el censo, y te pediría, mi querido Sigi, si puedes mostrarle tu rostro al público, despacito, no abuses. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Y nos presentas las láminas, hermano. Sí, con todo gusto, cómo no. Muy buen viernes a todos nuestros almorzantes. Antes de continuar, recuerden, nos pueden oír en las plataformas también en formato podcast mientras está haciendo la limpieza de la casa, mientras está haciendo reparaciones, la comida, lo que usted quiera, y no tiene que cerrar. También, va a ser un poco incómodo que nos esté oyendo ahí mientras, bueno, le echamos porras. Y puede distraerlo alguno de nuestros comentarios. Nos puede oír directamente, por supuesto, en Facebook, en Spotify, en Anchor, en Overcast, nos puede oír por Twitter, nos puede oír por YouTube y en una infinidad de plataformas. Búsquenos, es Ulises Lara y el almuerzo picante. Ayúdenos con Spotify, por favor, dele like y escúchenos en Spotify, nos interesa mucho, y dele like. Y procedo a compartir entonces el y en YouTube también que se inscriban, mi buen Sigui. Sí, que nos ayuden ahí con unos likes, nos va a ayudar muchísimo. Recuerden también ayudar a nuestros amigos artistas que la están pasando mal, ¿no? Caso de Zaira Franco, bueno, digo, la están pasando complicada en el sentido de que no tienen presentaciones en vivo y necesitan likes, igual que nosotros también, pues para poder sostener estos esfuerzos que hacemos cotidianamente con el único y exclusivo fin. Para alimentar el espíritu, pero también nuestras tripas. Nuestros macilentos cuerpos y con ajadas carnes. No es cierto. Bien, entonces estos son los resultados del INEGI. Vamos a los datos generales. Voy a saltar muy rápidamente todo esto. Estos son los datos de la metodología con lo que se hicieron. Ahí está el gran número. Son 126,014,024 hasta el cierre de esto, pero yo han de ser como 25 más. Una friolera, ¿no? Como diría el piporro, más animal ni en un hormiguero. Vamos a ver, entonces, la población y la tasa de crecimiento tenemos en el caso
va subiendo el número de la población hasta 126, pero la tasa de crecimiento desde 1970 va en declive, se estabiliza en 1900, en la década de los 80, de los 90, y luego va hacia abajo continuadamente, 2010, 2020. 2010, así es. Así es. Eso hace que nos mantengamos, fíjense, en un promedio en el mundo. Es decir, no nos hemos movido en el ranking, nos mantenemos precisamente porque pues, ha decrecido la tasa de crecimiento, que no es lo mismo el número total, ¿no? Hombres y mujeres son 61 millones de hombres y 64 millones de mujeres. Y aquí creo que el COVID... Pero no hay que confundirse, manito. No quiere decir que nos toquen más mujeres, dirían algunos. De ninguna manera. Y además el COVID se está encargando. Viven más tiempo las mujeres, viven mucho más. El conteo es de toda la población femenina y masculina en todos los rangos de edades, así es que es muy probable que sea porque las mujeres son más longevas. Y además, fíjense ya puedes cambiar tu identidad sexogenérica también a criterio tuyo si lo consideras apropiado. Sí, muchas gracias, pero no. Es correcto, ya está en trámites ahí. Carlos, pronto ya son muy ágiles, nos dará cuenta de cómo son el proceso. En el caso de la estructura de la población, fíjense que a mí me parece una de las más importantes. Se confirma la pérdida del bono demográfico. Caput se fue, y eso fue en los pasados 2 sexenios. En donde se perdió, donde se podría haber utilizado, hoy ya ya estamos del otro lado. 29 años la edad mediana para 2020, mientras en 2010 era de 26 años y en 2000 de 22. Así que de 2000 a 2015 más o menos era el momento idóneo para el impulsar el bono demográfico. Ya estamos del otro lado, 29%, ¿no? 29 años, perdón. La Ciudad de México es la que tiene la edad más avanzada en promedio, 35 años de edad mediana, y la que tiene la edad más reducido, más o menos, un poquito más que la mía, pero vamos, se compensa, Oscar. Eres muy amable. De la edad que siguen en su casa. Y fíjense que Chiapas es la población con edad mediana más baja, solo 24 años, entonces ahí están, pues... Se explica obviamente por la capacidad y la infraestructura sanitaria y de servicios, obviamente. Chiapas sigue siendo uno de los estados más atrasados en estos 2 renglones, ¿no? Y la Ciudad de México es la que tiene, obviamente, pues aparte de más hacinamiento, pues sí, más oferta de servicios de salud y sanitarios, ¿no? Y además es donde hay más crecimiento poblacional, a menor edad, más crecimiento poblacional, más reproducción. Mayor número de hijos y a menor edad. Es correcto. Es un fenómeno que ocurre sobre todo en los segmentos en donde hay menor nivel educativo y más condiciones de pobreza. Como bien lo decía Carlos, la marginalidad es uno de los síntomas muy claros del crecimiento poblacional. Pero lo que resulta interesante es esta figura que nos estás presentando, porque pasamos de esta pirámide a esta suerte de pequeña pagoda, ¿no? De esta figura como las que se... Es un barrilito. Es un perfil de una persona promedio después del aislamiento del COVID, maestro. Es un barrilito. Un barrilito. Te veo triste, me digo a mí mismo. Yo digo que no es un barrilito, es un barrilón. Pero obsérvese cómo en efecto se concentra en la parte central, y esto habla de lo que decías bien, Sigi, que tenemos un margen donde ahora lo que tenemos son adultos jóvenes. O sea, la base es la parte donde están los más jóvenes, los más pequeños, y aquí se puede observar, cambió este criterio, ¿no? Chiapas todavía se parece a la historia de México durante muchos años, una amplia base donde había niños y jóvenes, y ahora se reduce, ¿no? En la población, esto que se muestra en la Ciudad de México, donde pues son mucho más pequeños y también, había que decirlo, mucho más longevos. Las personas también en las grandes ciudades, contrario a esta idea de que no, pues es que vive en el campo, allá en Siberia, y por eso vivió 125 años, pues no, también tiene que ver mucho con los servicios de salud, los apoyos, el estilo de vida, la alimentación, el ingreso, entre otras cosas. Pues ahí está. Hay varios problemas aparejados, Ulises, temas que has mencionado y has tratado en diferentes foros y artículos anteriormente, como por ejemplo también el embarazo adolescente. Se muestra como un programa realmente serio que no solamente no ceja, sino va creciendo.
y es algo que hay que atender urgentemente con educación, información y demás. Y la edad mediana en la Ciudad de México va aumentando seguramente pues porque hay evidentemente mucho menor reproducción. Esto tiene que ver con que hay más otakus. Entonces no solamente no quieren tener relaciones, sino tampoco sexo, ¿no? Bueno, en fin. Esta es la parte de población por grupos. Yo creo que me la voy saltando. Esto ya está más o menos explicado. En el caso de la densidad poblacional, por entidad, ahí están, como en el caso de la COVID, ¿no? También, obviamente, ¿no? Fíjense, Veracruz, Estado de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, en fin, ¿no? Ahí está más los estratos de población. La Nueva 16. Nueva Suiza de México. Sí, fíjate, 16. Guanajuato. Estamos pegándolo a los 17 millones en la Ciudad de México ya. Una friolera también. Sí, está cañón. Ahora, también resulta interesante, digo, los que nos puedan ver a todos, los que están escuchándonos por Spotify, queremos decirle que evidentemente la gran concentración está en estos estados centrales, digamos que sobre todo en la zona centro país, como se le conoce, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, y por supuesto con menor proporción, pero ahí está Morelos y están otros que tienen un montón de gente. Y por otro lado, bueno, pues tienes estas poblaciones que también habían crecido mucho, como es el estado de Veracruz, y bueno, pues este crecimiento en la zona centro, Jalisco y Guanajuato, que bien comentaban, seguido de un poco ahí atrás de Michoacán, ahí la llevan los otros estados, ¿no? Michoacanistán. Y eso habla también igualmente de, bueno, el espacio de oportunidad de crecimiento económico, de la concentración de las plantas industriales y de servicios. O sea, esto sí no ha cambiado de manera sustantiva, sigue aquí el mayor número de la población en la zona centro, en la zona de la meseta y del Bajío, mientras que la zona norte, por supuesto, y el sureste, pues esos son los que están menos poblados. Y ahí se puede entender por qué Campeche está en verde, ¿no? O sea, prácticamente no hay población, por eso pues no hay infecciones, no hay positivos, ¿no? Pero también podemos observar, Ulises, que la franja fronteriza, los estados fronterizos al norte y al sur, también están reportando un número importante de concentración de población, y pues se entiende también por las oportunidades, como ya lo habías dicho, ¿no? Esta es la población total por entidad federativa. El Estado de México sigue siendo el más poblado, le sigue la Ciudad de México, luego Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, oye, Chihuahua, Michoacán. Es la famosa zona metropolitana, ¿no? Sí. 25 millones en esta zona, o sea, nada más 19 y un hormiguero en el Estado de México, más los casi 10 de aquí, pues ya son los 25 millones. Un hormiguero no tiene tanto animal, fíjate. Eso dijo Piporro, ya lo mencionamos. Llegaste tarde, Carlos. No lo dijo Piporro, era la de sábado. Chava Flores. Y era Chava Flores. Mira, fíjate que comentando de la cantidad de población en el país, en el estado de Campeche, Campeche es uno de los estados que menos parque habitacional tiene, con 300,000 viviendas. Mira. Solamente está por encima de Campeche en menor cantidad de viviendas Baja California y Colima con 200,000. Pero me resulta también. Entonces, por eso es de que si pasa algo, yo me voy para Mérida. Yo me voy para Mérida. Si hay una bomba, yo me voy a Mérida. O un asteroide. Oye, pero también un dato interesante es de que la población por vivienda ha disminuido de 1990 al año 2020. En el 90 o en los 90 eran 5 miembros por vivienda. Actualmente en el 2020 somos 3.5 miembros por vivienda. Obviamente esto varía, depende del municipio. Entre más aislado esté y menos infraestructura, más miembros dentro de una vivienda habitan o cohabitan. En las ciudades como México, pues obviamente ya estamos reduciendo a 3.5 la cantidad de miembros, lo cual es muy importante como indicadores para las políticas públicas, ¿no? Pero también otro dato interesante es que las mujeres ya anteriormente en el censo de 2010, 1 de cada 4 hogares estaba administrado, llevado por una jefa de familia. Y ahora la cifra es de 1 de cada 3 hogares hay una jefa de familia que se encarga de llevar las economías y las riendas del hogar. Dato interesante, ¿no? Las mujeres están jugando un papel cada vez más determinante. Completamente, Oscar, y creo que la demostración además también es en el número de hijos. Curioso también, aunque quizá no tan ampliado como lo quisiéramos, pero se ha disminuido sustantivamente el número de hijos por la historia que tenemos,
sobre todo en las grandes ciudades. Es en la Ciudad de México, según lo que veo, y bueno, obviamente Quintana Roo, a veces cambian en otros lugares, pero es donde tenemos el promedio más bajo de número de hijos por mujer. Digo, en el sentido estricto, ¿no? Las mujeres de 12 años o más en actividad reproductiva tienen un número determinado de hijos, y el más alto sigue siendo pues la zona en donde tenemos pues el mayor número digamos, de situaciones más de mayor riesgo: Chiapas, Oaxaca, Michoacán, las zonas serranas, aunque aquí hay un crecimiento en Guerrero importante respecto al otro, que es Zacatecas. Habría que decirlo que la concentración fundamental es en estas zonas donde tenemos también población indígena y altos grados de marginalidad y pobreza. El caso de mortalidad, aquí hay un tema que no se va a abrir hasta dentro de unos meses más, lo anunció el INEGI, precisamente pues porque se nos atravesó toda esta problemática de la pandemia por la COVID-19, entonces está resultando complicado medir el exceso de mortandad, es decir, el exceso de mortandad, para quienes no lo sepan, y que ha estado muy discutido en los últimos meses, por obvias razones, es cuántos eran históricamente y más su proyección en Exacto, determinados sí, meses. Había un estimado de mortalidad. ¿Y cuánto rebasa? Y entonces el exceso de mortandad, pues cuánto rebasa de todo eso, y pues evidentemente pues hay mucho de eso, porque hay cosas que están aparejadas a la COVID, pero no necesariamente son... Aunque sí es cierto, sí, creo que lo podemos, digamos, generar. En el periodo, por supuesto que han fallecido muchas más personas. No había que solamente atenderlo al caso de COVID, porque tuvimos también esta famosa guerra y ahora reconocimiento de un montón de personas que han fallecido a manos de temas delincuenciales, ya sea por el narco, ya sea por secuestro, por otras razones delictivas. Pero también es cierto que pues la pandemia cobró pues una cantidad importante de víctimas, y se ha dado un crecimiento superior al 30% respecto a los años anteriores. Y eso habría que reconocerlo, y no en un afán de que se quiera tapar o no, o se quiera sobredimensionar, sino pues ante una realidad que nos rebasa. Ahí está, y pega con todo. Pues entramos al tema de migración. Nacidos en otros países, el total son 1.212.000 para el caso de 2020, comparado con 2010, son solamente 961.121. Ese es el total, luego ya la división entre hombres y mujeres. Quiere decir, pues ha subido también. Entonces, aquí el fenómeno importante pues es esta, digamos, condición también excepcional de esta origen masiva, ¿no, mi querido Carlos? Me refiero al caso reciente que tuvimos de estas migraciones en masa desde Centroamérica. Exactamente, o sea, aquí tenemos a los que colaboran en segundo y tercer lugar, ¿no? La República de Guatemala, con la cual es más o menos natural, dado que compartimos una frontera, ¿no? Y actualmente hemos tocado el tema también en el programa. Y lo que llama la atención aquí es la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? En el sentido de que están atravesando por situaciones complicadas, ¿no? Un loquito se autoproclamó gobierno, presidente, ¿no? Y ha estado pasando y una larga crisis, ¿no, Carlos? Porque estamos hablando de por lo menos 5 años, ¿no? La llegada de este éxodo venezolano, digo, no fue de un solo jalón, por lo menos hasta que nos enteramos de que sí estaba poniendo anuncios que se fueran a vivir a la Narvarte, ¿no? Pero sabemos que sí son un número significativo, pero es de llamar la atención. Fíjense ustedes, de acuerdo a los datos y lo que declaran, se han quedado en México, estamos hablando de 52,000, ¿no? Más o menos. Pero si les preguntas, obviamente que se habían querido ir a Miami, ¿eh? Segurito, no querían quedarse aquí, se querían ir a Miami, si les preguntas. Es más, inclusive a la población haitiana, ¿no? Que ya tenemos en Tijuana, ya tienen descendientes en segunda generación de personas que se quedaron aquí en la migración, inclusive ellos pues también querrían haber pasado a Estados Unidos, ¿no? Ahí está la distribución. Baja California, se entiende, se explica por sí solo que sea el que tiene más alto, pero fíjense, le sigue Ciudad de México y luego Chihuahua. Bueno, Chihuahua hablando de lo que decías, ¿no? Ahí se encuentra la mayor migración, ahí tenemos la mayor población haitiana, en Tijuana, que ya no pudo cruzar, ¿no? De esos 160 y tantos mil que viven en la zona de la frontera de California, pues están en Tijuanita, ni más ni menos. Sí, claro.
Y ya es otro tipo de migración, el caso de Ciudad de México y Jalisco, por ejemplo, ¿no? Seguramente. Esta es la estratificación de entidades federativas según población. Nos vamos a ir un poquito más rápido para que nos dé el tiempo, si no, no vamos a alcanzar a comentar lo más importante. El saldo neto migratorio interno. ¿Me dices, Carlos, si hay alguna parte en donde nos paremos para hacer algún comentario? En el Producto Interno Bruto, porque están señalándolo como una de las cosas más graves, se habla de una disminución significativa del PIB. Nada más que la interpretación, obviamente, pues la refiere nada más a estos 2 últimos años, en donde se habla de, a ver si la puedes ir localizando, sí, pero se habla de 9 puntos abajo, lo cual de verdad es una cosa que, si la ven ustedes en una economía, pues representa sin duda un grave descalabro dentro de nuestra circunstancia. Mientras vamos pasando a la lámina que solicitaba Ulises, podemos ir comentando muy brevemente. Miren el caso de población de etnicidad, ¿no? Población de 3 años y más que son hablantes de lengua indígena. Fíjense, creció de 2010 a 2020, pero esto es más o menos en la misma tasa, ¿no? Es por la reproducción natural de todo el país en general, no por otra cosa. Que no hablan español. Vamos a bueno, ya tenemos también ese dato de los afrodescendientes. También ya se midió con mayor claridad el tema de la etnicidad en sus otras dimensiones. Creo que esa hacía falta, y la discapacidad. Son de los datos interesantes, creo que lo podemos ir comentando. Sí, perdón, Oscar. De la discapacidad, cerca del 5% de la población a nivel nacional tiene alguna situación de discapacidad, y aquí es un claro punto de emergencia para el legislativo a nivel federal, en el sentido de generar cuerpos normativos más propicios que acompañen a la movilidad y la prestación de servicios públicos. Estamos en pañales todavía en esta parte, y creo que ahí nos da, mira, 20.838.108, 16.5%. Una gran cantidad de población en este rubro. Entonces, habrá que apurarnos a legislar en esta materia para generar una mayor movilidad y mejor atención a este sector. Ahora, seguimos de todas formas acumulando el tema de discapacidad también mental junto. Y habría que decirlo, se han hecho recientemente algunos estudios y habrá que ver cómo se mide. Pero el tema de la depresión, la ansiedad, el estrés, ya son factores que están siendo cada vez medidos con mayor precisión en los indicadores para conocer de cómo nos encontramos en términos emocionales. Y la realidad, compañeros, había que decirlo y había que decirlo al público, sin duda hace mucha falta, y hace mucha falta también trabajo. O sea, tener claro el diagnóstico, pero también nuestra capacidad de poder reaccionar frente a ese tipo de fenómenos emocionales. Yo te pediría, sí, que aquí le dejáramos un poquito al tema y que nos diéramos la oportunidad, ojalá nos pueda acompañar nuestro amigo Vargas, para hablar de este tema de la economía, que ya lo empezaste a poner aquí, y creo que sí es muy importante porque hay que hablar ahora, vean ustedes, ahí está muy rápido, ¿no? En el sentido de cuántas personas están ocupadas en la población económicamente activa, y seguimos teniendo un tema importante. Las mujeres, dice aquí, la tasa de participación de las mujeres creció 3.4 puntos porcentuales del 2000 al 2010 y 15.7 para los últimos 10 años. Esto habla de una modificación sustantiva en lo que llamamos la población económicamente activa, la PEA, y que tiene que ver con la incorporación ya de manera mucho más clara y decidida de las mujeres al mercado laboral y de su contribución sin duda a esto que también ya lo decía de alguna forma Oscar, a la manutención, a ser las jefas de familia, a la aportación y por supuesto a la toma de decisiones. Y esto sin duda también va a cambiar los rasgos de nuestra sociedad, que durante mucho tiempo pues solamente perfilaba a la mujer como una dependiente dentro de este sistema patriarcal, y que ahora con este crecimiento sin duda habrá que valorar de una manera distinta, sobre todo mucho más equitativa. Oye, Ulises, y esto contrasta mucho con la declaración desafortunada de Han Ron allá en Baja California, quien está queriendo participar en la contienda electoral, no es y un señaló un señalamiento desafortunado, que decía que las mujeres antes eran más abusadas porque... Pero es el dueño de Banorte. Las podía mantener, ¿no? Completamente desafortunado.
Este Voy a sacar mis millones de Banorte. Punto. Contrasta la declaración de este nefasto personaje con lo que las personas, las mujeres están realizando a la cabeza de las familias mexicanas. 1 de cada 3 hogares están a la cabeza de las mujeres. Un aplauso para ellos. Pues esas expresiones jodidas, nefastas, de aquellos que pensaban que eran lavadoras, ¿no? De estos que pensaban... De 2 patas, decía. Que era el viejerío, que no tenía ninguna importancia. Bueno, pues hay que decirles que ahora están golpeándole su horrible jeta con estos datos económicos importantes. Las mujeres han tomado un papel sustantivo y creo que había que decirlo. También en el rango educativo hay un mayor número de mujeres que están en formación. Seguimos teniendo un rezago importante en las zonas indígenas en el nivel de educación básica, pero creo que son de las tareas que habrá que buscar revertir en los próximos años. Y yo te pediría entonces que habláramos de estos temas en la siguiente, por lo menos, fase. Hay que hablar también de esto de los divorcios, habrá que ver cómo están integradas las familias. Esta idea de lo monoparental también, digo, de las familias parentales, donde la figura clásica también ya feneció, ya no tenemos un solo tipo de figura familiar. Se han consolidado una variedad importante de núcleos familiares y se están empezando a reconocer y medir, cosa que no se había hecho, y también el tema de la religiosidad. Y por supuesto... Fíjate que en este sentido, mi buen Ulises, 6 de cada 10 hogares en México siguen siendo nucleares, es decir, están conformados por la familia, padres e hijos. Pero 2 de cada 10 hogares en México son los ampliados, donde están los abuelos, los tíos, los primos. Y 1 de cada 10 hogares son unipersonales. Esos han incrementado muchísimo, es decir, solamente una persona habita en una vivienda. Es todo un fenómeno. Y también 1 de cada 10 hogares en México están compuestos con corresidentes, ¿no? Los llamados romis o roomies, que son personas que obviamente tienen un interés de vivir en un espacio en común, pero finalmente no tienen ninguna filiación, o estos hogares compuestos en donde están algunos miembros de la familia, pero también un tercero que es completamente ajeno. Oye, cuentan también los animales de compañía. Digo, también es el otro fenómeno, ¿verdad? O sea, hay quienes viven con la idea de familia, con otra especie, quiero decir, algún animal que le llamábamos antes domésticos, que ahora son de compañía. Ha cambiado, sin duda, había que decirlo, son de estos rasgos de esta sociedad. Entonces hemos envejecido, las mujeres se han incorporado más a la economía, tenemos una situación diferente. Había que pensar que nos estamos pareciendo a otra cosa distinta de la que teníamos visión y costumbre. Pero compañeros, los invito a que le entremos con mayor gusto el próximo día lunes. Les propongo, maestro Lara, que el próximo invitemos al doctor Vargas y hagamos un programa, doctor Vargas y vivienda, doctores en economía y vivienda, algo así, ¿no? Para tocar estos 2 temas, toquemos economía. Vargas y Ruiz. Ándale, Vargas y Ruiz, exactamente. Y sirve que Ruiz Vargas, ¿no? Este tema igual de la migración. Exacto. Y hay que ver el tema de la migración interna. Esto que también hemos comentado de por qué se han generado estas concentraciones humanas en las grandes capitales, tiene que ver con esas migraciones hacia estos centros urbanos gigantescos que ya conocemos como zonas metropolitanas o megapolitanas. Bien, pues ahora yo les quisiera pedir, compañeras, compañeros, ay caramba, siempre me refiero a todas y a todes. Bueno, muy bien, eres incluyente. A todos, ¿no? A los que nos están oyendo. Por eso. Que pudiéramos pasar a este otro tema que me parece realmente interesante y por supuesto grave. Se pusieron en un plan muy, muy rudo los europeos, sobre todo los gobernantes empezaron a defender según su criterio, que debería de cumplirse primero con los países que ya tenían comprometidos y pagados casi los contratos para entregarles las vacunas, y luego los de otro nivel y tercer piso y tercer mundo, perdón. Entonces, ¿cómo ven esto? Y por supuesto, de ahí de paso, pues esta también explicación verdaderamente chafa que han dado algunos de que el presidente se encuentra grave. ¿Quién quisiera abrir? Quisiera pedirle a Carlos que además tomara en manos esta definición de el Big Pharma y nos los explicara, amigo.
Sí, gracias, maestro. Bueno, cuando planteábamos en emisiones anteriores la política de las vacunas o esta nueva guerra fría de las vacunas, se atribuían ciertas características o ciertas cosas hacia el bloque occidental y al bloque oriental que parecían propios de los 70s y 80s, ¿no? Todo lo avance tecnológico, lo bueno, lo positivo, era encarnado por el bloque occidental, llámese Europa y los Estados Unidos, y lo malo en contra de la libertad, en contra del libre mercado, etcétera, etcétera, era encarnado por los rusos y los chinos. Los rojos. Ajá, utilizaba esta comparación porque ahora parece que el mundo se ha puesto de acuerdo en avalar en instituciones occidentales unas vacunas surgidas precisamente de laboratorios estadounidenses y europeos con absoluta celeridad. Obviamente entiendo que tuvieron que cumplir ciertos protocolos científicos y está documentado y todo esto. ¿Sí? O sea, y las que no pertenecen a este bloque han sido vilipendiadas y tachadas de ineficientes, de baratitas, de segunda clase, ¿no? Cuando el término Big Pharma no lo inventé yo, no es original. ¿No? Sí, sino, ¿no? En ese sentido, Cámbiale entonces. Sí, ya, págale. Vámonos. Vámonos. Hace referencia a los grandes laboratorios, a los grandes laboratorios de los medicamentos alópatas en el mundo, ¿no? Pfizer, Bayer, y de químicos, ¿no? O sea, y los intereses que obviamente mueven estas grandes corporaciones transnacionales y que pues se podrían ver, porque es una lucha por el mercado. En este sentido, si el mercado ya tiene ellos autorizado a ingresarse al mercado, obviamente pues van a hacer uso de todos sus recursos para evitar competencia, sea de donde sea, y más aún, o una defensa mucho más encarnizada contra aquellas empresas o aquellos países que son considerados como enemigos ideológicos a lo largo de la historia. Verbigracia, los rusos y los chinos. Pues, ¿qué más podemos decir, mi querido Oscar? Tú que también hablas del Big Data y del Big Pharma y del Big Stick. Pues mira, aquí la comunidad europea ha hecho ya un señalamiento en el sentido de que va a generar... ¿Estás de corresponsal? Aquí la comunidad europea, güey, o sea, estás de corresponsal allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene la doble nacionalidad. A él sí le pagan viáticos, Gandallas, cámara. Además, fíjate bien, se fue manejando, o sea, reconoce su esfuerzo. Cruzó el túnel del Atlántico. No, me refería aquí en este tema, ¿no? En el presente tema. El interés de la comunidad europea ahora por defender este sector estratégico de la salud con todos sus coterráneos, obviamente está poniendo en marcha una situación violatoria a, obviamente, la personalidad y la capacidad y el desarrollo de las empresas propiamente. En este caso, AstraZeneca, que trae bandera anglo-sueca y que finalmente tiene algunos puntos de producción y desarrollo de fármacos en la comunidad europea, no propiamente en Inglaterra y en Suecia. Ahí tienen algunos, pero la mayor parte están distribuidos a lo largo de la franja europea. Y bueno, la comunidad europea ha señalado que no se van a poder hacer exportaciones de estos productos, de estos fármacos, de estas vacunas, en tanto no se suministre prioritariamente a la comunidad europea, lo cual pues obviamente está fuera de sí. Para los ingleses no les viene tan pesada esta medida. Pues no, porque ya les gustó aislarse. No, y además, ¿sabes qué, Ulises? Desde la declaración del Brexit y este proceso, a ellos ni les va ni les viene lo que señale la Comunidad Europea. Entonces, ellos están cubiertos de alguna manera con esta empresa que tiene bandera británica y sueca, y pues no les viene mucho el pesar en esta parte. Pero la verdad es que además de ese contenido, digo, poco ético que bien acabas de comentar, pues también vemos estas medidas proteccionistas, ¿no, mi querido Sigi? O sea, no solamente desean pues que nosotros, sino es como una especie de regreso a estas políticas de control que se parece mucho a lo del Brexit, que fueron los motivos de los British para salirse de la Comunidad Económica Europea. Sí, amigos, creo que efectivamente sí, podemos hablar o sostener el término, como lo dijimos,
sí, inventado en el almuerzo picante, no como el de Big Pharma que nos decepcionó Carlos. El hecho de la guerra de las vacunas, efectivamente hay una doble guerra, ¿no? Lo cual es terrible, porque una es de geopolítica y que tiene que ver con los países. Por un lado tenemos entonces el control y la relación todavía de algunos estados nacionales, caso ya lo mencionó Oscar, por ejemplo de AstraZeneca, de Oxford, ¿no? Por ejemplo con Inglaterra, Moderna con Estados Unidos, CanSino con China, bueno, China tiene 4 o 5, no tiene problemas. El centro Gamaleya ya también tiene 3 o 4 autorizadas allá y que son de las primeras que se estuvieron aplicando. Entonces, eso mantiene un control y sí le va a dar posibilidades, saben los países, que van a tener, en la medida que tengan ventaja con respecto a la inoculación y a la vacunación de sus poblaciones, entrar mucho más rápidamente a la reconformación económica. Eso pues se sabe perfectamente. Entonces hay una guerra. La otra es la de las farmacéuticas con respecto al de los precios. Sí, nada más que aquí hay algo inédito, un hecho inédito, y es que el mercado es mundial, es todo el mundo, todo, el 100%. Si no, incluso dirán, bueno, los de 18 no, ahorita no, pero más adelante sí. Entonces hay un mercado, pues, inédito, así, no forma parte del monopolio, ¿no? O sea, es algo de necesidad, es algo que no se vamos a hacer un llamado desde el almuerzo picante. Yo sé que nos está viendo Vladimir Putin, o nos están escuchando también los señores de Inglaterra. El M16 nos ha estado espiando recientemente. Bájenle. Necesitamos que la vacuna sea para todo el planeta. No sean envidiosos, egoístas, sectarios. Oye, un dato rápidamente para todos los doctores, que tienen postdoctorado en epidemiología como Lili Telles. ¿Saben cuánto tiene de eficacia la vacuna de la influenza, que lleva lustros aplicándose? 60 a 65%. No hay vacunas de segunda. Lo que pasa es que en esta ocasión, otro de los hechos inéditos es que inesperadamente se fueron a un porcentaje de efectividad inusitado, lo cual son excelentes noticias. Todas andan rondando el 90 para arriba. Hay que seguirlo promoviendo, que nos cumplan con lo que dijimos, que basta de ese tipo de lógica proteccionista y no escuche toda esa bola de rumores estúpidos que dicen que el presidente está con infodemia y que va a morir. No hay cosa más terrible que seguir moviendo la infodemia, y no le vamos a dar lugar aquí en el almuerzo picante. Nos vamos, compañeros, esto ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos el 1 de febrero. Esto fue el almuerzo picante. Hasta la próxima, amigos. Síganos en Spotify, por favor, denos likes en Spotify, síganos ahí en YouTube, por favor, necesitamos esas 2 redes. Por favor, denle click, recomiéndenos, compártanlo, por favor, para que nos ayuden a seguir. Y cuiden.